Me empujó por las escaleras y, mientras el dolor me rompía la cadera, mi esposo susurró al oído: finge que estás muerta. El olor a tierra mojada del jardín y a rosas de Castilla me llenó la nariz, pero no era el aroma de mi hogar, era el hedor de un secreto que él había guardado durante 45 años. Lo que Julián hizo después, mientras mi hija fingía llorar sobre mi cuerpo, lo cambió todo. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Es bueno saber hasta dónde llega mi voz. Mi nombre es Amalia Reyes Serrano. Tengo 72 años y mi mundo entero cabe en esta pequeña casita de adobe en Chimayó, Nuevo México. Las paredes guardan el eco de la risa de mi primer marido, que se fue demasiado pronto, y ahora acogen el silencio leal de Julián, mi segundo compañero. Mis manos, que antes bordaban colchas con hilos de colores vivos, ahora solo tienen fuerza para cuidar mis rosas de Castilla y hornear los bizcochitos que perfuman la calle. Soy una mujer del desierto, serena por fuera, pero con una dureza por dentro que ni yo misma recordaba tener. Hasta ese día. Esa mañana de otoño había empezado como cualquier otra. El aire frío de la montaña entraba por la ventana de la cocina, trayendo el olor a pino piñonero. Julián ya estaba en su taller de carpintería, y el sonido suave de su lija contra la madera era la música de fondo de mi vida. Preparé el café de olla, espeso y con canela, y me senté en el porche, viendo cómo el sol pintaba de dorado las montañas Sangre de Cristo. Sentía una paz profunda, una de esas que crees que va a durar para siempre. No sabía qué era la calma que precede a la peor tormenta. La camioneta de mi hija, Lorena, apareció en el camino de tierra levantando una nube de polvo. Nunca avisaba. A sus 45 años, seguía irrumpiendo en nuestras vidas como una ráfaga de viento, siempre trayendo consigo una corriente de caos. Bajó del auto hablando por teléfono, con el ceño fruncido y esa expresión de urgencia que se había vuelto permanente en su rostro. Ni siquiera dijo hola. Solo entró a la casa, dejó su bolso sobre mi mesa de pino tallado y preguntó: ¿dónde está Julián? En ese instante, supe que no había venido a visitarme a mí. La encontré en el patio trasero, discutiendo con Julián cerca de los escalones de terracota que bajan a mi jardín. La voz de Lorena era un cuchillo afilado. Hablaba de una inversión, de una oportunidad única, las mismas palabras que había usado para cada uno de sus negocios fallidos. Exigía que vendiéramos la casa, este terreno muerto, como lo llamó, para financiar su último sueño. Mi hogar, mi santuario. Un terreno muerto. Fue entonces cuando salí. Lorena, basta, le dije con una firmeza que no sentía. Esta casa no se vende. Es todo lo que tenemos. Ella se giró hacia mí, y sus ojos, mis mismos ojos, estaban llenos de una furia que nunca había visto. Todo lo que tienen es todo lo que me están quitando. Y entonces, me empujó. El mundo se volcó. Sentí el aire salir de mis pulmones y luego un impacto seco contra el primer escalón. Mi cuerpo rodó, torpe y frágil como una muñeca de trapo, hasta detenerse sobre el césped seco. Un dolor agudo, blanco y cegador, explotó en mi cadera. Pero el dolor físico no era nada comparado con el shock, con la imagen congelada de la mano de mi propia hija contra mi pecho. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que el grito de Lorena, un grito que sonaba más a frustración que a pánico, llenara el aire, Julián estaba a mi lado. Lo vi todo desde la ventana de su taller. Se arrodilló, me tapó de la vista de Lorena, y con una intensidad que me heló la sangre, susurró en mi oído: finge que estás muerta, ahora empieza el plan. Sus palabras fueron como un balde de agua helada. ¿Qué plan? Mi mente era un torbellino de dolor y confusión. Finge que estás muerta. La orden era tan absurda, tan monstruosa, que, por un segundo creí haberla imaginado. Pero entonces sentí su mano apretar la mía con una fuerza tranquilizadora, una orden silenciosa. Contuve la respiración, cerré los ojos con fuerza y dejé que mi cuerpo se quedara inerte. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume caro de Lorena, que ahora sollozaba de forma aparatosa a unos metros de distancia. Cada fibra de mi ser quería gritar, moverse, demostrar que estaba viva. El dolor en mi cadera era un fuego líquido que se extendía por toda mi pierna. Quería abrir los ojos y buscar la mirada de Julián, exigirle una explicación. ¿Cómo podía pedirme algo así? ¿Convertirme en actriz en esta tragedia grotesca, con mi propia hija como la villana? Pero algo en el tono de su voz, una calma aterradora y calculada, me detuvo. No era una sugerencia desesperada. Era una instrucción. El primer paso de algo que él ya había pensado. Escuché los pasos de Lorena, su llanto histérico acercándose. Mamá, oh, Dios mío, mamá, la maté. Su voz se quebraba, pero sonaba hueca, como una actuación ensayada para un público invisible.
Julián no le respondió. Solo sentí cómo acomodaba suavemente mi cabeza sobre el césped, como si de verdad estuviera arreglando el cuerpo de su difunta esposa. Su toque era delicado, pero su silencio era pesado como una lápida. En ese momento, tirada en mi propio jardín, me di cuenta de que era una extraña en la vida de las dos personas que más amaba. Y la calma de mi marido me asustaba más que el empujón de mi hija. Mi mente se aferró a los pequeños detalles para no ahogarse en el pánico. El calor del sol de la tarde en mi mejilla izquierda. El zumbido de una abeja cerca de las rosas. El roce áspero del césped seco contra mi nuca. Traté de controlar mi respiración, de hacerla tan superficial que pareciera inexistente. Finge que estás muerta. La frase rebotaba dentro de mi cráneo. ¿Por qué, Julián? ¿Qué sabías tú que yo no sabía? ¿Qué habías visto en nuestra hija a lo largo de los años que te preparó para este momento exacto? Recordé las innumerables veces que le había prestado dinero a Lorena. Pequeñas cantidades al principio, para pagar una factura o arreglar el coche. Luego sumas más grandes, para inversiones, que se evaporaban como el agua en el desierto. Julián siempre se oponía en silencio. Nunca discutía conmigo, pero veía la desaprobación en la forma en que apretaba la mandíbula o se iba a su taller sin decir palabra. Yo siempre lo justificaba. Es mi hija, Julián. Está pasando por un mal momento. ¿Cuántos malos momentos hacen una vida entera? La memoria me trajo una tarde de hace unos 10 años. Lorena había venido a pedirnos dinero para abrir una boutique en Santa Fe. Estaba eufórica, llena de planos y sueños. Julián le escuchó pacientemente y, cuando terminó, solo le hizo una pregunta: ¿y si decimos que no, Lorena? La sonrisa se borró de su rostro. No pueden decir que no, respondió ella, con un filo en la voz. Ustedes me lo deben. Recuerdo que me reí, pensando que era una broma. Pero Julián no se rió. La miró fijamente y dijo: nadie te debe nada. La boutique nunca se abrió, y ella no nos habló durante 6 meses. Ese recuerdo me golpeó con la fuerza de una revelación. El empujón no había sido un accidente nacido de la frustración del momento. Había sido la culminación de años de resentimiento, de una codicia que yo me había negado a ver. Mi amor de madre había sido una venda sobre mis ojos, una que me impedía ver al monstruo en que se había convertido mi pequeña. Yo le di la vida, y ella, por un trozo de tierra, estaba dispuesta a quitármela. ¿Y Julián? Julián lo había visto todo desde el principio. Escuché a Julián hablarle a Lorena. Su voz era grave y controlada, sin una pizca de pánico. Llama a una ambulancia. Diles que se cayó por las escaleras. No digas nada más, ¿entendido? El llanto de Lorena se detuvo abruptamente, reemplazado por un sollozo ahogado y un sí apenas audible. Oí el tecleo de los números en su celular. La mentira ya estaba en marcha, y yo era la protagonista silenciosa. Me sentí sucia, cómplice de un engaño retorcido que no comprendía. El dolor en mi cadera se agudizó, un recordatorio punzante de la realidad. Esto no era una pesadilla. Estaba sucediendo. Mi hija, la niña a la que le cantaba canciones de cuna, la que me traía flores silvestres del campo, me había atacado. Y mi esposo, el hombre callado que arreglaba sillas rotas, estaba orquestando una farsa macabra sobre mi supuesto cadáver. ¿Qué clase de familia éramos? ¿En qué momento nuestro hogar se había convertido en el escenario de una guerra silenciosa? Mientras Lorena hablaba con el operador del 911, con una voz temblorosa y convincente, sentí la mano de Julián buscar la mía de nuevo, escondida de la vista de Lorena. Me dio 3 apretones cortos. Era una señal nuestra, una que no usábamos en años. Significaba: confía en mí. Cuando éramos jóvenes y enfrentábamos alguna dificultad, él hacía eso. 3 apretones. Y yo siempre confiaba. Pero esto era diferente. Esto iba más allá de cualquier problema que hubiéramos enfrentado. La voz de Lorena al teléfono era una obra de arte. Describió la terrible caída, cómo tropecé, cómo intentó agarrarme. Cada palabra era una daga en mi corazón. Estaba construyendo su inocencia sobre mi cuerpo herido. Y yo, por orden de mi marido, se lo estaba permitiendo. Una parte de mí quería levantarse y gritar la verdad, exponerla frente a todos. Pero la otra parte, la que sintió los 3 apretones de Julián, sabía que debía permanecer quieta. Había un propósito mayor en esta locura. Comencé a sentir el frío del suelo filtrándose a través de mi ropa. El sol ya no calentaba mi cara, una nube debía haberlo cubierto. El mundo parecía estar oscureciéndose, tanto literal como figuradamente. Pensé en los retratos en blanco y negro de mis padres en la sala. ¿Qué pensarían de esto? ¿De su nieta? ¿De la fragilidad de la familia que con tanto esfuerzo habían construido? Sentí una profunda vergüenza, como si les hubiera fallado.
El plan de Julián, fuera cual fuera, implicaba un sacrificio enorme de mi parte. Me pedía que renunciara a mi voz, a mi verdad, aunque fuera temporalmente. Me pedía que soportara el dolor físico y la agonía emocional de ser tratada como un objeto, como una evidencia en la escena de un crimen. Y lo más aterrador era que una parte de mí estaba dispuesta a hacerlo. Porque el susurro de Julián no solo contenía una orden, también llevaba una promesa implícita. De justicia. Empecé a notar los sonidos del vecindario que antes ignoraba. El perro de la señora Ortiz ladrando a lo lejos. Un coche pasando por la carretera principal. El mundo seguía girando, ajeno a la tragedia que se desarrollaba en mi pequeño jardín. Para todos los demás, era solo una tarde de otoño en Chimayó. Para mí, era el fin de la vida como la conocía. Mi hogar se había convertido en un escenario, y yo no sabía cuál sería el último acto. Lorena terminó la llamada. Hubo un silencio. Denso, cargado de mentiras. Me la imaginé de pie, mirando mi cuerpo, quizás calculando sus próximos pasos. ¿Sentiría algo de remordimiento? ¿Una pizca de culpa? ¿O solo alivio de que el obstáculo para su libertad financiera estuviera a punto de ser removido? La idea me provocó una náusea helada que subió desde el estómago. Se van a tardar unos 15 minutos, dijo Lorena, con la voz más calmada. Ya no lloraba. El cambio fue tan rápido que me estremeció. Julián solo emitió un gruñido como respuesta. No le ofreció consuelo. No hubo un abrazo, ni una palabra de apoyo para su hijastra supuestamente devastada. Su frialdad era una declaración de guerra. Y yo era su arma secreta. La sensación de irrealidad era abrumadora. Me sentía desconectada de mi propio cuerpo, como si flotara por encima de la escena, viéndolo todo desde la distancia. Veía a una anciana tirada en el césped, a su hija de pie junto a ella con el teléfono en la mano, y a su esposo arrodillado, vigilante. Parecía una pintura, una naturaleza muerta titulada Traición en el jardín. Pero el dolor en mi cadera me anclaba a la tierra, recordándome que todo era terriblemente real. El miedo comenzó a ceder, reemplazado por una extraña y fría determinación. Si Julián necesitaba que yo estuviera muerta, entonces estaría muerta. Si este era el único camino para entender la oscuridad que se había apoderado de mi hija, lo recorrería. Ya no se trataba de la casa, ni del dinero. Se trataba de la verdad. Una verdad que, al parecer, había estado enterrada bajo mis pies, en el mismo jardín que tanto amaba. Escuché las sirenas a lo lejos, un lamento agudo que se acercaba, cortando la paz del valle. El sonido era como un cronómetro, marcando los segundos que me quedaban para dudar. Cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Era la hora de la verdad, o más bien, de la mentira. Tenía que tomar una decisión final, abrir los ojos y salvar a mi hija de esta farsa, o mantenerlos cerrados y, tal vez, salvarme a mí misma de la verdad sobre ella. El sonido de la ambulancia se detuvo justo frente a la casa. Oí las puertas abrirse y las voces de los paramédicos. Los pasos se acercaban rápidamente por el camino de grava. Julián no se movió. Su mano seguía sobre la mía, un ancla en medio de la tempestad. En ese silencio final, con el corazón martillándome en los oídos y el lamento de la sirena aún vibrando en el aire, elegí. Mantuve los ojos cerrados. El plan de Julián, fuera cual fuera, acababa de empezar. Las voces de los paramédicos eran profesionales y tranquilas, un contraste brutal con el caos que sentía por dentro. Tenemos a una mujer de unos 70 años, posible traumatismo cráneoencefálico y fractura de cadera por caída. Sus manos, expertas y firmes, me examinaron el cuello y las extremidades. Cada toque era una tortura, una invitación a gritar y revelar la farsa. Tuve que morderme el interior del labio, concentrándome en el olor a desinfectante de sus guantes de látex para no traicionar a Julián. Mi cuerpo era un campo de batalla entre el dolor insoportable y la orden silenciosa de mi esposo. Lorena, por su parte, ofrecía una actuación digna de un teatro. Sus sollozos eran agudos y entrecortados, salpicados de frases como, fue tan rápido, tropezó con la maceta, traté de sujetarla. La escuchaba describir una escena que nunca ocurrió, construyendo su coartada con cada palabra. No había ni una pizca de verdad en su tono, solo una urgencia por controlar la narrativa. Me di cuenta de que no. Estaba llorando por mí, estaba llorando para los testigos, para los hombres de uniforme que escribían en sus libretas. Era una actuación para protegerse a sí misma, no para lamentar mi caída. Julián se mantuvo a un lado, una figura de calma sombría. Respondía a las preguntas de los paramédicos con monosílabos, su voz grave y controlada. Sí, se calló. ¿Estaba sola con su hija? Sí. Su economía de palabras era más poderosa que el melodrama de Lorena. No la miraba, no la consolaba. Su atención estaba fija en mí, en mi cuerpo inmóvil, y su postura era la de un guardián silencioso.
Sentí que su frialdad hacia ella era una barrera, un muro invisible que nos separaba a los dos del torbellino de mentiras que ella estaba tejiendo a nuestro alrededor. El dolor en mi cadera se convirtió en un punto blanco y candente cuando intentaron moverme. Un gemido involuntario se escapó de mis labios, ahogado casi al instante. Uno de los paramédicos se detuvo. Parece que hay respuesta al dolor. El pánico me heló. ¿Había arruinado el plan? Pero Julián intervino rápidamente, su voz teñida de una falsa desesperación. Es solo un reflejo, ¿verdad? A veces pasa, lo he leído. El paramédico asintió, aunque con una sombra de duda, y continuaron con su trabajo, asegurando mi cuerpo a la camilla con correas ásperas. Me subieron a la camilla y, por un instante, mi mundo se redujo al cielo azul pálido de Nuevo México, enmarcado por el techo de mi propio porche. Me sentí completamente despojada de mi dignidad, un paquete frágil que estaba siendo manejado por extraños. Mientras me levantaban, mis párpados se abrieron una fracción de segundo. Mi mirada se cruzó con la de Lorena. En sus ojos no vi miedo, ni arrepentimiento, ni siquiera preocupación. Vi una impaciencia fría, una irritación apenas disimulada. Era la mirada de alguien cuyo plan se había complicado. Ese vistazo fugaz me dijo más que 1000 palabras. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un sonido metálico y definitivo, aislándome del mundo exterior. El llanto de Lorena se silenció de golpe, como si un director hubiera gritado, «Corten». Julián subió conmigo, sentándose en el pequeño banco junto a la camilla. Las reglas del hospital no permitían que Lorena viniera con nosotros en la ambulancia, le dijeron que siguiera al vehículo en su coche. Esa separación física se sintió como un pequeño respiro, un santuario temporal donde solo existíamos Julián, yo y el joven paramédico que monitoreaba mis signos vitales. El vehículo empezó a moverse, y el suave balanceo era una agonía para mi cadera rota. El paramédico estaba concentrado en sus aparatos, ajustando la vía intravenosa en mi brazo. El silencio dentro de la ambulancia era denso, roto solo por el pitido rítmico de los monitores. Julián se inclinó sobre mí, su rostro curtido por el sol lleno de una preocupación que sabía que era, en parte, real. Acarició mi frente, apartando un mechón de pelo, y su aliento cálido rozó mi oído mientras susurraba, casi inaudible, «Solo un poco más, mi vida». Ya casi llegamos a la segunda parte. La frase me dejó sin aliento. ¿Segunda parte? Esto no era una improvisación desesperada, era una estrategia premeditada, con etapas y objetivos. Mi mente se aceleró, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Desde cuándo Julián se había convertido en un estratega tan calculador? El hombre que pasaba sus días lijando madera de pino en silencio tenía un plan complejo, uno que requería que yo fingiera mi propia muerte. La confianza que sentí al principio se mezcló con un nuevo tipo de miedo, el miedo a lo desconocido, a la profundidad del engaño en el que me estaba sumergiendo voluntariamente. Aprovechando un momento en que el paramédico estaba de espaldas, buscando algo en un compartimento, Julián se acercó de nuevo. Su susurro fue rápido y urgente. Anoche la oí hablar por teléfono en el patio. Le debe dinero a alguien, Amalia. Mucho dinero. La fecha límite era hoy. Dijo que conseguiría el dinero de la propiedad, sin importar lo que costara. Cada palabra era un golpe. Mi hija no era solo codiciosa, estaba desesperada y amenazada. El empujón no había sido un simple acto de ira, sino un medio para un fin, uno mucho más oscuro de lo que había imaginado. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola helada. Todas las piezas encajaron, las visitas repentinas, la insistencia en vender, la furia descontrolada. Mi hija estaba atrapada en algo peligroso, y no sabía. Arrastrado con ella. El amor de madre que aún luchaba dentro de mí quería encontrar una excusa para ella, culpar a sus deudas, a su desesperación. Pero la imagen de su mirada impaciente en el jardín borró cualquier atisbo de compasión. Ella no me había visto como su madre en ese momento, sino como un obstáculo. Una parte de mí se rebeló contra la locura de todo aquello. Deberíamos ir a la policía, contarles la verdad, proteger a Lorena de sí misma y de quienes la amenazaban. Pero el agarre de Julián en mi mano era como un ancla. Su plan, fuera cual fuera, no era solo un castigo, empecé a sospechar que también era una forma de protección. Tal vez la verdad, dicha de forma directa, nos pondría a todos en un peligro aún mayor. Quizás, en su extraña y retorcida lógica, esta farsa era la única manera de salvarnos. El paramédico se volvió hacia mí. «Señora, me llamo David. Si puede oírme, apriete mi mano, por favor». Su voz era amable, profesional. Me ofreció su mano, una salida fácil a toda esta locura. Un simple apretón y todo terminaría. Podría hablar, explicar el dolor, señalar al verdadero culpable. Por un segundo eterno, luché contra el impulso. Mi mano tembló,
queriendo responder a esa orden simple y honesta. Era la elección entre la verdad fácil y la mentira difícil que Julián me estaba pidiendo. Permanecí inmóvil. Dejé mi mano flácida en la suya. Fue la decisión más difícil de mi vida, un acto de fe ciega en el hombre que había compartido mi vida durante 45 años. Al no hacer nada, me convertí en una cómplice activa. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias, era una jugadora en el tablero de ajedrez de Julián. Sentí como si una puerta se cerrara detrás de mí, dejándome en un pasillo oscuro del que no sabía si había salida. Julián soltó un suspiro tembloroso, una actuación magistral para el paramédico. Sentí su pulgar trazar un pequeño círculo en el dorso de mi mano, un gesto de gratitud que nadie más pudo ver. Luego, se dirigió a David, su voz quebrada por una falsa congoja. No responde. Doctor, ¿cree que se está yendo? La forma en que pronunció esas palabras, con una mezcla de miedo y resignación, me heló la sangre. Estaba llevando la mentira a un nuevo nivel, preparándonos para lo que vendría en el hospital. Y yo tenía que estar a la altura. La llegada al hospital fue un torbellino de luces blancas, pitidos agudos y un coro de voces urgentes. Trauma por caída, 72 años, sin respuesta verbal. Me llevaron a toda prisa por pasillos estériles, el techo pasando como un borrón sobre mi cabeza. Me sentía como un objeto, una colección de síntomas en una camilla. El olor antiséptico y enfermedad lo impregnaba todo, y una sensación de pavor se asentó en mi pecho. Este era el escenario principal, y mi actuación tenía que ser perfecta. A través de una puerta abierta, vi a Lorena en la sala de espera. No estaba llorando. Estaba de pie, de espaldas a la entrada, hablando por teléfono en voz baja y furiosa. Su cuerpo estaba tenso, su mano libre gesticulaba con rabia. No parecía una hija afligida, sino una mujer de negocios cuyo trato se había torcido. Verla así, tan consumida por sus propios problemas mientras yo era llevada a urgencias, solidificó mi resolución. El dolor de la traición se transformó en una fría y dura certeza, el plan de Julián era el único camino. Me llevaron a un cubículo de urgencias y corrieron una cortina, dándonos una falsa sensación de privacidad. Una doctora, joven, con el pelo recogido en una coleta y una expresión seria, comenzó a examinarme. Julián estaba a mi lado, respondiendo a sus preguntas sobre mi historial médico, su voz un murmullo constante y afligido. Sentí las manos frías de la doctora en mi piel, su estetoscopio en mi pecho. Cada segundo era una prueba, un riesgo de ser descubierta. Necesitamos hacerle una tomografía de la cabeza y radiografías de la cadera de inmediato, dijo la doctora. Su presión es peligrosamente baja. Se dirigió a una enfermera para darle instrucciones, y en ese breve momento, Julián se inclinó una vez más. El abogado se reunirá conmigo aquí. Ya está todo preparado, Amalia. Confía en el plan. Se trata de proteger lo nuestro, de protegerte a ti. De todo. La palabra, abogado, me sorprendió. Esto era mucho más grande de lo que pensaba. No era solo un drama familiar, era una batalla legal y financiera. La enfermera se acercó para prepararme para el traslado a radiología. Julián le pidió, con una voz cargada de emoción, ¿podría darme un último momento a solas con ella? Por si acaso. La mujer, conmovida por su aparente devoción, asintió con compasión y salió del cubículo, corriendo la cortina. Por primera vez desde el jardín, estábamos verdaderamente solos, aunque fuera por unos segundos. El tiempo pareció detenerse. Julián me miró directamente a los ojos. No había tiempo para explicaciones detalladas. Su mirada lo decía todo. Era una mezcla de dolor, determinación y una pregunta. Silenciosa. Me estaba dando una última oportunidad para echarme atrás. Podía abrir la boca, llamar a la enfermera y detener esta locura. O podía seguir adelante, adentrándome en la oscuridad con él como mi único guía. La vieja Amalia, la que horneaba bizcochitos y confiaba ciegamente en el amor de su hija, ya no existía. Había muerto en los escalones de terracota. En su lugar, había nacido una mujer que había visto la verdad en los ojos de su hija. Una mujer que entendía que a veces, para sobrevivir, hay que fingir la propia muerte. El dolor en mi cadera era un recordatorio constante de la realidad de la violencia de Lorena, y la calma de Julián era la promesa de una justicia extraña y terrible. Ya no había dudas. Ya no había resistencia. Solo había el camino que se abría ante nosotros. Levanté mi mano, la que no tenía la vía intravenosa, con un esfuerzo que me costó todo, y la puse sobre la suya. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para nosotros lo fue todo. Fue un pacto. Una promesa silenciosa de que estaba con él hasta el final. La actriz estaba lista para subir al escenario, sin importar cuán trágica fuera la obra. La enfermera corrió la cortina. Julián se apartó de mí,
su rostro transformado de nuevo en una máscara de dolor. Se giró hacia ella y dijo, con la voz rota de un hombre que ha perdido toda esperanza, gracias. Hagan lo que puedan, por favor. Pero creo que la estoy perdiendo. Cerré los ojos, no fingiendo inconsciencia, sino aceptando mi nuevo papel. La vieja Amalia se había ido. Y la mujer que quedaba estaba lista para la guerra. El viaje a la sala de radiología fue mi primer verdadero bautismo de fuego. Acostada sobre la fría plancha de metal, con el zumbido de la máquina llenando el silencio, cada movimiento era una agonía que amenazaba con arrancarme un grito. Los técnicos hablaban por encima de mí como si fuera un mueble, discutiendo ángulos y exposiciones. Fue en esa soledad clínica, bajo la mirada indiferente de la tecnología, que comprendí la primera regla de mi nueva existencia: mi dolor era mío y de nadie más. No podía compartirlo, no podía mostrarlo. Debía absorberlo, convertirlo en el combustible que alimentaría esta farsa, mi primera lección en el arte de desaparecer a plena vista. De vuelta en el cubículo de urgencias, conocí al señor Benavides, el abogado. Era un hombre bajo y de cabello cano, pero sus ojos eran increíblemente agudos, moviéndose con una rapidez que lo registraba todo. No me miró con lástima, sino con una especie de evaluación profesional. Escuché a Julián explicarle la situación en voz baja y precisa, sin el temblor de un esposo afligido, sino con la claridad de un general trazando un plan de batalla. Hablaban de fideicomisos, de incapacidad temporal, de protección de activos. Eran palabras extrañas en mi mundo de rosas y bizcochitos, y me di cuenta de que el plan de Julián no era solo un drama familiar, era una operación legal meticulosamente orquestada. El diagnóstico llegó como una sentencia: fractura de cadera compleja. Requería cirugía, tornillos y meses de una recuperación que, a mi edad, nunca sería completa. La doctora, con una compasión profesional, le explicó a Julián que mi estado de falta de respuesta podría deberse al shock del trauma, dándole a nuestra mentira un nombre médico y creíble. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. No era una mentirosa, era una paciente en shock. Esa distinción se convirtió en mi escudo, la armadura que necesitaba para soportar las miradas de las enfermeras y las preguntas de los médicos. Mi transformación había comenzado, estaba aprendiendo a vivir dentro de la mentira que ellos mismos habían creado para mí. Lorena recibió la noticia de la cirugía no con lágrimas, sino con un suspiro de impaciencia. La escuché hablar con Julián en el pasillo, justo detrás de la cortina. ¿Y cuánto va a costar todo esto? ¿El seguro lo cubrirá? ¿Cuánto tiempo estará así? Sus preguntas eran prácticas, frías. Las de alguien que ve un problema logístico, no una tragedia humana. Cada palabra era una confirmación, un clavo más en el ataúd de la madre amorosa que yo solía ser. El dolor de mi cadera no era nada comparado con el dolor helado que se extendía por mi pecho al escucharla. Estaba aprendiendo a separar a la hija que amaba de la mujer que me había empujado. Esa primera noche en el hospital fue la más larga de mi vida. Las luces del pasillo se filtraban bajo la puerta, los monitores pitaban a un ritmo constante y el dolor era un animal vivo que me mordía la pierna. Cada vez que una enfermera entraba para revisar mis signos vitales, tenía que forzar mi cuerpo a permanecer inerte, mi respiración superficial, mis párpados inmóviles. Era una disciplina agotadora, una lucha constante contra mis propios instintos. Mi mente gritaba por alivio, pero mi voluntad, forjada por la orden de Julián y la frialdad de Lorena, se negaba a ceder. Fue una noche de tropiezos silenciosos, donde aprendí a dominar mi propio cuerpo. Días después, me trasladaron a un centro de rehabilitación. El nuevo entorno era aún más estéril, más silencioso. Mi mundo se redujo a las 4 paredes blancas de mi habitación, la ventana que daba a un estacionamiento y las visitas diarias de Julián. Él se convirtió en mi único vínculo con la realidad, mi narrador. Mientras fingía leerme el periódico, me susurraba las actualizaciones del plan. Benavides ha congelado las cuentas conjuntas. Dice que es para proteger nuestros ahorros para tus gastos médicos. Cada susurro era una pieza más del rompecabezas, y mi nuevo hábito era coleccionarlas, unirlas en la oscuridad de mi mente. La disciplina de la inmovilidad se convirtió en una segunda naturaleza. Aprendí a reconocer los pasos de cada enfermera en el pasillo. Aprendí a distinguir el olor del desinfectante del de la comida del hospital. Mi mente, privada de la capacidad de hablar o moverse, se agudizó. Empecé a notar detalles que antes habría pasado por alto, la forma en que una enfermera me acomodaba la almohada con genuina amabilidad, o como otra lo hacía con una eficiencia brusca. Me convertí en una observadora silenciosa, una cronista de un mundo que creía que yo ya no habitaba. Pero en la quietud, mis demonios internos despertaban. El rostro de Lorena de niña, sonriéndome con un diente de leche faltante, aparecía en mis sueños. La culpa, como una serpiente, se enroscaba en mi corazón.
¿Había sido yo una mala madre? ¿Había creado yo al monstruo en el que se había convertido, por darle demasiado o demasiado poco? El miedo a fracasar en este plan también me carcomía. ¿Y si nos equivocábamos? ¿Y si perdíamos la casa, los ahorros, todo, en esta apuesta desesperada? La vieja Amalia, la madre, luchaba ferozmente contra la nueva Amalia, la estratega. Una tarde, una joven auxiliar de enfermería llamada Carmen se sentó a mi lado mientras me cambiaba la vía intravenosa. «Sabe, señora Reyes», me dijo en voz baja, «mi abuela también se cayó». No habló durante semanas, pero yo sabía que me escuchaba. Le contaba todo mi día. Y un día, me apretó la mano. Sus palabras fueron como una daga. Me miró con tanta esperanza, con tanta bondad, que sentí un nudo en la garganta. El impulso de apretar su mano, de conectar con esa calidez humana, fue casi abrumador. Tuve que cerrar los ojos con fuerza y concentrarme en la cara de Lorena en el jardín para no traicionarlo todo. El conflicto externo más grande llegó con las visitas de mi hija. Lorena venía una vez por semana, siempre con una expresión de mártir cansada. Se sentaba junto a mi cama, suspiraba ruidosamente y hablaba por su celular en susurros furiosos. «No, todavía no tengo el dinero», la escuché decir una vez. «Julián está bloqueando todo. Dice que es por ella, pero sé que lo hace para fastidiarme». No se daba cuenta de que, en mi silencio, yo era más peligrosa que nunca. Yo era su confesora involuntaria, y cada una de sus palabras imprudentes era una prueba más para nuestra causa. Un día, trajo unos papeles. Eran documentos para un poder notarial. Se los dio a Julián en mi habitación, creyendo que yo no era más que un bulto bajo las sábanas. «Firma esto, Julián», le dijo con una dulzura falsa. «Es para que yo pueda ayudar a gestionar las cosas, pagar las facturas de mamá, ya sabes». Julián, sin levantar la vista de su libro, respondió con una calma glacial: «No. Yo me encargo de todo». La máscara de Lorena se resquebrajó. «Tienes que firmar. Es mi madre. Tengo derecho». Su voz se elevó, llena de esa misma rabia que sentía antes del empujón. La discusión se intensificó. Lorena lo acusó de controlarla, de robarle su herencia. Julián se mantuvo firme, un muro de granito contra sus acusaciones. Finalmente, frustrada, Lorena se giró hacia mí. Se inclinó sobre mi cama, su rostro a centímetros del mío, y su aliento olía a café y a desesperación. «Despierta», siseó. «Deja de ser una carga inútil y dile a tu ridículo esposo que me dé lo que es mío». El veneno en su voz me quemó por dentro, pero también me purificó. Aniquiló el último rastro de duda, la última pizca de la madre que buscaba excusas para su hija. Después de que ella se fue, dejando un silencio vibrante de odio en la habitación, Julián se sentó a mi lado. No dijo nada durante mucho tiempo. Solo tomó mi mano. Su calor era la única cosa real en mi mundo artificial. Sentí como la rabia y el dolor dentro de mí comenzaban a fusionarse, a transformarse en algo nuevo, una determinación fría y afilada como el vidrio. Ya no tenía miedo de fracasar. El fracaso sería permitir que Lorena ganara. El progreso no era físico, era interno. Me estaba volviendo más fuerte en mi quietud. Los días se convirtieron en semanas. Mi cuerpo comenzó a sanar lentamente, pero mi mente sanaba más rápido. Cada visita de Lorena, cada actualización susurrada de Julián, cada informe del señor Benavides sobre las deudas de mi hija con gente peligrosa en Santa Fe, me fortalecía. La confianza. En el plan de Julián ya no era ciega, estaba basada en la evidencia que mi propia hija me proporcionaba sin saberlo. Yo era el testigo silencioso en el juicio de su propia codicia. Una noche, no podía dormir. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando un rectángulo plateado en el suelo. Giré la cabeza con un esfuerzo doloroso y me vi reflejada en la pantalla oscura del televisor. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía mis ojos, mi pelo cano, pero su expresión era diferente. Había una dureza en la línea de su boca, una quietud en su mirada que no era de paz, sino de poder contenido. Ya no era la Amalia que cuidaba rosas y temía la confrontación. Esa mujer había muerto en los escalones de terracota. La que quedaba era una superviviente, una guerrera. Y por primera vez, me di cuenta de que ya no estaba fingiendo. Me había convertido en la persona que el plan necesitaba que fuera. El día que decidí despertar no fue por un milagro médico, sino por una decisión fría y calculada. Julián y el señor Benavides me habían preparado. Después de semanas de silencio, abrí los ojos. La primera persona que vi fue a Julián, sentado a mi lado, con una expresión de alivio tan perfectamente actuada que por un momento dudé si era real. Luego, vi la carpeta del abogado sobre la mesita de noche. Era la señal. La obra había llegado a su último acto, y la protagonista, finalmente, iba a reclamar su voz.
Mi primera palabra no fue un grito ni un lamento, fue el nombre del abogado, Benavides. Mi recuperación fue catalogada por el personal del hospital como un caso extraordinario de resiliencia. Nadie sospechó que mi mente había estado despierta todo el tiempo, afilándose en la oscuridad, escuchando y planeando. La vieja Amalia, la mujer frágil que cayó por las escaleras, se había ido. En su lugar, había una mujer que había atravesado el infierno de la traición y había regresado con una armadura de silencio y determinación. Mi cuerpo estaba débil, mi cadera era un mapa de dolor, pero mi espíritu nunca había sido tan fuerte. La conquista no fue volver a caminar, sino aprender a mantenerme firme sin dar un solo paso. El señor Benavides me explicó los detalles del plan en mi habitación. Durante mi incapacidad, Julián, como mi apoderado legal, había transferido nuestra casa y todos nuestros ahorros a un fideicomiso irrevocable a mi nombre. Lorena no tenía acceso a nada. Cada centavo estaba protegido, destinado únicamente a mi cuidado y bienestar. La ley, que mi hija había intentado usar a su favor, se había convertido en mi fortaleza. Fue mi primera victoria tangible, una muralla de papel y tinta que la mantenía fuera de nuestras vidas para siempre. La noticia de mi milagrosa recuperación llegó a Lorena no como una alegría, sino como una catástrofe. Cuando entró en mi habitación, su rostro no mostraba alivio, sino una furia mal disimulada. No hubo un «mamá, qué bueno que despertaste». Hubo un silencio tenso, seguido de una acusación directa a Julián: «¿Qué hiciste?». Ella sabía que había perdido. El obstáculo que creía haber eliminado había regresado, no como una víctima, sino como la dueña del tablero de juego. Su desesperación era palpable, un olor agrio en el aire estéril del hospital. La confrontación final no fue con gritos, sino con la demoledora quietud de la verdad. «Se acabó, Lorena», le dije, mi voz ronca por el desuso pero firme como una roca. «No hay más dinero. No hay más casa. No hay más segundas oportunidades». Ella intentó llorar, manipular, apelar al amor de madre que siempre había explotado. Pero la mujer sentada frente a ella ya no era su madre en ese sentido. Era Amalia Reyes Serrano, una mujer que había fingido su propia muerte para poder empezar a vivir de verdad. Su rostro se contrajo en una máscara de odio. «Me engañaron. Tú y ese viejo tonto. Era mi herencia. Me la robaron». Sus palabras ya no me herían. Eran solo el eco vacío de una codicia que la había consumido por completo. Julián se puso de pie a mi lado, no como un protector, sino como un testigo silencioso de mi fuerza. «La herencia se gana con amor, no se exige con violencia», respondí con calma. «Tú perdiste la tuya en los escalones de mi jardín». Esa fue la última vez que hablé con ella. Se fue dando un portazo, dejando tras de sí solo el veneno de su fracaso. Mi regreso a casa fue una resurrección. Cada rincón de mi casita de adobe, que antes era un santuario de memorias, ahora era un símbolo de mi victoria. El olor a pino piñonero y a tierra mojada ya no era el recuerdo de mi caída, sino el aroma de mi renacimiento. Apoyada en un andador, con Julián a mi lado, volví a mi jardín. Las rosas de Castilla estaban en plena floración, sus pétalos de un rojo profundo como gotas de sangre y vida. Me di cuenta de que, al igual que ellas, yo también había sobrevivido a un invierno brutal. La vieja Amalia vivía para los demás, especialmente para Lorena. Su felicidad dependía de la aprobación y el bienestar de su hija. Pasaba sus días horneando bizcochitos, esperando una llamada que rara vez llegaba, justificando cada ausencia y cada mentira. Era una mujer de esperanzas marchitas, que regaba una planta muerta con la ilusión de que algún día volvería a florecer. Su mundo era pequeño, definido por el amor que daba y que rara vez recibía de vuelta en la misma medida. La mujer que soy ahora es diferente. Mi felicidad ya no es un reflejo en los ojos de nadie más. Nace de la tierra que cuido, del sol que calienta mis paredes de adobe, y de la lealtad silenciosa del hombre que estuvo dispuesto a orquestar una locura para salvarme. Ya no espero llamadas. Disfruto del silencio, de la compañía de mis propios pensamientos. Aprendí que la soledad no es ausencia, sino presencia de uno mismo. La nueva Amalia no hornea para esperar visitas, hornea porque el aroma de la canela y el anís le recuerda que su hogar está lleno de vida, su propia vida. Las reacciones en Chimayó fueron de asombro. Las vecinas, que habían rezado por mi recuperación, me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Carmen, la joven auxiliar de enfermería, vino a visitarme un día. «Señora Reyes, usted es la mujer más fuerte que he conocido», me dijo, sus ojos llenos de admiración. Le sonreí y le ofrecí un bizcochito. No le conté la verdad. La gente no necesitaba conocer los detalles de la guerra, solo necesitaban ver que se puede sobrevivir a ella. Mi historia se convirtió en una leyenda silenciosa en el pueblo, la de la mujer que se negó a morir. Julián y yo encontramos un nuevo ritmo.
Nuestro silencio ya no era de costumbre, sino de un entendimiento profundo. Nos sentábamos en el porche por las tardes, no para llenar el vacío con palabras, sino para compartir la paz que habíamos luchado tanto por conseguir. Él nunca me preguntó si me arrepentía de haber seguido su plan. No necesitaba hacerlo. Veía la respuesta en mis ojos cada vez que miraba mis rosas, cada vez que amasaba la masa para el pan. Nuestro amor, forjado en la adversidad, se había vuelto indestructible. A veces, por la noche, el dolor fantasma de la traición regresa. Veo el rostro de la niña que fue mi hija y siento una punzada de tristeza. Lloro por ella, por la persona que pudo haber sido. Pero ya no lloro por mí. La vieja Amalia habría dejado que esa pena la consumiera, la habría convertido en una enfermedad del alma. Yo, en cambio, la reconozco, la siento, y luego la dejo ir, como el humo del incienso que quemo en el santuario. Es una cicatriz, y las cicatrices no son para avergonzarse, son prueba de que sanamos. Reflexionando sobre el camino recorrido, entiendo que el empujón de Lorena no fue el principio del fin, sino el comienzo de mi verdadera vida. Me obligó a abrir los ojos a una verdad que me había negado a ver durante años. La comodidad de mi amor de madre era una ceguera voluntaria. El plan de Julián, aunque extremo y aterrador, fue el bisturí que estirpó el cáncer de la negación de mi vida. Me dio la oportunidad de elegirme a mí misma, quizás por primera vez en 72 años. Mi conquista no fue legal ni financiera. Esas fueron solo las herramientas. Mi verdadera conquista fue interna. Fue el descubrimiento de una reserva de fuerza que no sabía que poseía. Fue aprender a trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Fue entender que el amor no debe ser un sacrificio incondicional, especialmente cuando te está matando lentamente. Mi mayor logro fue recuperar la propiedad de mi propia alma, un terreno que había dejado que otros invadieran durante demasiado tiempo. El contraste entre mi antes y mi después es abismal. Antes, mi voz era un susurro. Ahora, aunque hablo poco, mis palabras tienen peso. Antes, buscaba la paz evitando el conflicto. Ahora, entiendo que la verdadera paz solo se encuentra al otro lado de la batalla necesaria. Antes, me definía mi papel de madre. Ahora, me defino simplemente como Amalia. Una mujer que sobrevivió no solo a una caída, sino a la devastadora revelación de que el mayor peligro puede venir de tu propia sangre. El mundo exterior ve a una anciana que se recuperó de un terrible accidente. Ven mi andador, mi paso lento, y sienten lástima o admiración. Pero no ven la revolución silenciosa que ocurrió dentro de estas paredes de adobe. No ven las noches de planificación, el miedo, la disciplina de acero que se necesitó para mantener la farsa. No ven que cada paso que doy ahora, por doloroso que sea, es un paso en total y absoluta libertad. Y esa es una victoria que solo Julián y yo podemos celebrar. Ya no bordo colchas con hilos de colores. Mis manos no tienen la misma destreza. En su lugar, he empezado a escribir. Escribo mi historia, no con amargura, sino con la claridad que da la distancia. Escribo sobre las rosas, sobre el olor a café de olla, sobre la lealtad y la traición. Escribo para no olvidar a la mujer que fui y para honrar a la mujer en la que me he convertido. Es mi manera de asegurar que mi voz, una vez silenciada a la fuerza, nunca más se apague. Mi mensaje para cualquiera que escuche mi historia es este: no subestimen la fuerza que reside en el silencio y la quietud. A veces, las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con la voluntad indomable de soportar, observar y esperar el momento adecuado. La resiliencia no es la ausencia de heridas, es la capacidad de crecer alrededor de ellas, de convertirlas en parte de tu estructura, como un árbol que envuelve una vieja cerca de alambre y se vuelve más fuerte por ello. No permitan que el amor los ciegue ante la verdad. El amor verdadero, ya sea de un hijo, un esposo o un amigo, no exige tu aniquilación. No te pide que te encojas para que otros puedan crecer. El amor verdadero te da espacio, te respeta y, sobre todo, protege tu santuario. Si el amor que recibes se siente como una deuda que nunca terminas de pagar, entonces no es amor, es una prisión. Y tienes la llave para liberarte. Aprendí que la edad no es un sinónimo de fragilidad. A menudo, la sociedad nos ve a los mayores como reliquias, como seres que necesitan ser cuidados y protegidos, despojándonos de nuestra autonomía. Pero nuestros años nos han dado algo invaluable: perspectiva. Hemos sobrevivido a décadas de cambios, pérdidas y alegrías. Dentro de cada uno de nosotros hay un guerrero forjado por el tiempo, esperando la batalla correcta para demostrar su valía. No esperen a que los empujen por las escaleras para reclamar su vida. La traición de Lorena fue mi catalizador, pero no tiene por qué ser el de ustedes. Escuchen esa pequeña voz interior que les advierte, esa incomodidad que sienten cuando alguien cruza sus límites. Esa es su sabiduría, su instinto de supervivencia. Háganle caso. Defiendan su hogar,
su paz y su dignidad con la ferocidad de una leona que protege a sus cachorros. Mi casa en Chimayó ahora es más que adobe y madera, es un monumento a la supervivencia. Cada grieta en la pared cuenta una historia. El taller de Julián. Es el cuartel general donde se planeó la victoria. Y mi jardín, el lugar de mi casi muerte, es ahora el escenario de mi florecimiento diario. He encontrado la belleza en las cicatrices, tanto en las de mi cadera como en las de mi corazón. Son el testimonio de que estoy aquí, de que he luchado y de que he ganado. Al final, la vida nos quita muchas cosas, la juventud, la fuerza, a seres queridos. Pero hay algo que nadie puede arrebatarnos a menos que se lo permitamos, nuestra esencia. La mía está en el aroma de mis rosas, en la calidez de mi cocina, en la mirada de Julián. La de ustedes está en lo que aman, en lo que defienden, en la verdad que eligen vivir cada día. Protéjanla. Es el único tesoro que verdaderamente importa. Mi historia no es una tragedia. Es una historia de amor. No el amor ciego de una madre por su hija, sino el amor feroz de una mujer por su propia vida. Es la historia del amor leal de un hombre que vio más allá de mi fragilidad y reconoció mi fuerza. Y espero que sea, para ustedes, un recordatorio del amor que se deben a sí mismos, un amor que es valiente, que pone límites y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se rinde. Así que ahora, cuando me siento en mi porche y veo el sol ponerse sobre las montañas sangre de Cristo, no pienso en lo que perdí. Pienso en todo lo que gané. Gané claridad, gané paz y me gané a mí misma. La vieja Amalia murió en el jardín para que la verdadera Amalia pudiera nacer de la tierra, más fuerte y más sabia. Y esa es una conquista que vale cada lágrima, cada gramo de dolor y cada segundo de silencio.